Mi nombre es Omar Samaniego, soy director de Quality Consulting Solutions, empresa consultora dedicada al rubro de la consultoría, como su nombre lo dice, para el sector construcción y también capacitación en línea y presencial. Estamos transmitiendo desde Lima, Perú, y también conectándonos con España. Les presento a nuestros moderadores, Juan Felipe Ponsachel, desde España, Luis Ruiz, de Perú, y Félix Valdés, también desde el Perú. El día de hoy vamos a tocar un tema que es muy importante y obviamente nos atañe a todos de manera global, que es el COVID-19. La pregunta sobre la cual va a girar esta ponencia es que era un riesgo avisado o no. De alguna u otra forma podemos ver distintos tipos de respuesta en los diferentes países, llámese Estados Unidos, Italia, España, países del Asia, ¿verdad? Llama la atención mucho cómo es que en los países del Asia, fuera obviamente de China, teniendo a China tan cerca, han tenido una mejor respuesta. ¿Será que ellos tenían ya algo preconcebido dentro de sus escenarios? ¿Cómo se llevó a cabo cómo se tomaron las primeras alertas en Europa, en Estados Unidos, en nuestro país? ¿Qué va a pasar con nuestros proyectos? ¿Cómo se han visto afectados? ¿Qué es lo que viene después? Son una de las preguntas que vamos a abordar. Entonces, quiero darle la palabra, primero que nada, a nuestro invitado, Juan Felipe Pons, luego vamos con Félix y subsecuentemente con Luis Ruiz. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, buenos días con todos. Sí, Juan Felipe, puedes avanzar, puedes proceder. Sí. Hola, buenas tardes desde aquí de España, sufriendo pues la crisis de coronavirus, como ya sabéis, uno de los puntos ahora mismo más calientes del planeta. Ok. Félix, tu turno. Sí, bueno, buenos días a todos acá desde Lima. Presento, para los que no me conocen, Félix Valdés, fundador de PMI Lima, Perú, aislado en casa también por el coronavirus. Y esperemos que este panel, digamos, sirva para un poco reflexionar acerca de qué podemos hacer para ayudar a nuestros proyectos y ayudar a las comunidades en las cuales interactuamos. Gracias, Omar, por la invitación. Gracias a usted por la atención. Luis. Hola, todo agradecerte, Omar, por la invitación a formar parte de este panel con Juan Felipe y Félix. Gracias a todos los que están atentos al desarrollo de este panel. Efectivamente, pues estamos pasando por una situación es una situación nueva para muchos. Es una situación que no se presenta después de tantos años con este impacto de carácter mundial. Y sí, básicamente con la expectativa de que este panel nos pueda servir para poder avisorar un poquito en qué cosas no estábamos preparados para una situación como esta. Creo que vamos a poder discutir temas interesantes que se han develado a la luz de lo que está ocurriendo y qué lecciones aprendidas podríamos tomar para el futuro, ¿no? ¿Qué paradigmas deberíamos romper, digamos, con relación a lo que ha acontecido ahora, que nos ha forzado a encontrar otras salidas para ciertas cosas que antes hacíamos distintas? Es un poquito la expectativa que comparto con ustedes respecto al panel. Perfecto, muchas gracias. Luis, si te acercas un poquito al micro, subes el volumen porque se escucha, pero se ha bajado el volumen un poco. Bueno, quisiera darle el pase a Juan Felipe. Vamos a empezar con esta ronda de 5 minutos, exponiendo el eje central que inicialmente les comentara. Y así seguimos Juan, Félix y subsecuentemente Luis. Adelante, Juan, ¿qué nos puedes comentar acerca de lo que estamos viendo, riesgos que se vio, no se vio, cómo se impactan en los proyectos nuestros? Sí, mira, por seguir un orden, no sé si ahora, Omar, querías que
comentara pues cómo está la situación de los proyectos, o empezamos por ahí, pues. Sí. Básicamente es cómo se ha vivido primero en España, si es que era algo que se veía venir, se vio, pero no se reaccionó, o simplemente fue un cisne negro totalmente, ¿no? Y si nos explica de repente el concepto de cisne negro, aprovechando al respecto, ¿no? Exacto, pues mira, sí, aprovecho y os explico esto, ¿no? Porque yo en 2010 tuve la fortuna de leer este magnífico libro del Cisne Negro del filósofo investigador libanés Nicolás Nassim Taleb, que es financiero y matemático, ¿no? También muy reconocido, que él anticipó la crisis de 2008. Y claro, este concepto si se define como un suceso que casi nadie espera, que tiene un gran impacto socioeconómico y que una vez pasado este hecho se racionaliza haciendo que parezca explicable y dando impresión de que se esperaba que ocurriera, entonces, según esta definición, sí que estamos ante un cisne negro. Y yo lo que os puedo decir es que aquí en España no se esperaba la dimensión, y si nos remitimos al sector de la construcción, yo creo que en la parte occidental, más allá de Asia, ni en Europa ni en América, ahora hablo del sector de la construcción, que es el que yo conozco, aquí no nos esperábamos nada. Es más, bueno, nada no, pero no nos esperamos el impacto tan grande, ¿no? Yo, por ejemplo, por citar un caso, 3 semanas antes de que pasara esto aquí en España, ya estaba en Italia la cosa, pero yo estuve en República Dominicana, y luego en Estados Unidos y luego en Portugal. Cada semana estaba en un país y vi cómo evolucionaba el tema a nivel internacional. Y yo, por ejemplo, 3 semanas antes de que se declarase el estado de alerta aquí en España, estaba en Estados Unidos asistiendo a obras en Miami, por ejemplo, y allí había una tranquilidad total y absoluta, vamos, pero no te puedes imaginar, vamos, o sí te lo puedes imaginar, que allí no pasaba nada. En aquel momento el virus era una cosa de los chinos, ¿no? Lo mismo en República Dominicana, con todos los hoteles abiertos, los proyectos para nuevos resorts pues a tope, las reservas de hoteles a tope. Y esto es una cosa que a lo mejor habían algunas personas pues que sí que tenían más información y tomaron medidas, ¿no? Pero en general no era una cosa que esperábamos que tuviera este impacto. Por eso lo llamamos cisne negro, ¿no? Si, Omar, ¿quieres que comente algo más respecto a la situación aquí nuestra o quieres dar paso a...? Sí, si nos puedes comentar un poco más también cómo es que los proyectos han frenado. Por ejemplo, acá en Perú, los proyectos mineros, entiendo que algunos están todavía activos, ¿no? Perú, junto con Chile, producimos alrededor un poco más del 30% del cobre del mundo. Así que el impacto es bastante incidente de esta explotación. Pero, ¿cómo se da en España? ¿Hay un paro total en realidad de la industria o hay algunas industrias estratégicas que aún están activas? Pues mirar, ahora mismo salió un decreto que solamente pueden estar funcionando aquellas industrias que son imprescindibles, fundamentales, ¿no? Para garantizar alimentación, sanidad y otros servicios a los ciudadanos, ¿no? Y esto funciona bien. Yo he ido al supermercado a comprar, hay absolutamente de todo, hay calma, o sea, puedes ir a comprar sin ningún problema, siguiendo las reglas, te limpias las manos, todo antes de entrar, te pones unos guantes. Y a efectos de construcción, hasta en el primer estado de alarma, que duró 15 días, ahí todavía no afectaba al sector de la construcción. Entonces ahí al sector de la construcción le afecta la ampliación del estado de alarma, que han sido 15 días más. Wow. Que es desde este lunes pasado han ampliado 15 días más. Es decir, que ya vamos a por el mes de cuarentena en casa. Entonces, en esta segunda quincena del estado de alarma, ahí sí que la construcción ya
se ha visto obligada a parar por decreto, al no estar incluida entre Wow. en las listas de tareas, ¿no? de actividades, digamos, imprescindibles. Y claro, el PIB en países como España pues, es muy alto de la construcción. Es entre el 10 y el 12% o más, dependiendo de la época, ¿no? Y esto a su vez arrastra a un montón de industrias manufactureras que fabrican y construyen para la construcción. Entonces el impacto económico puede ser tremendo, ¿no? Entonces ahora están paradas las obras y absolutamente paradas desde este lunes, pero hasta antes del lunes estaban funcionando Wow. con normalidad o aparente normalidad. Wow. Sí. Bueno, la verdad es que eso explica mucho porque es que todavía, al parecer, ustedes todavía no llegan al pico, ¿no? Entiendo que Italia ya está, aparentemente ya llegó al pico, pero entiendo que España todavía sigue increciendo, ¿es verdad? Ahora, en porcentaje, en porcentaje. Ahora hemos empezado esa curva que dicen que se está aplanando en nuevos casos, pero en muertes, por ejemplo, esta semana estamos superando los 800, 900 y próximos a los 1000 por día. Wow. También hay que contar que España e Italia han sido dos de los países o los dos países dicen que con mayor transparencia en el conteo del número de muertos e infectados. Por ejemplo, otros países como Francia pues no están contando los que mueren en su casa o los que mueren en un centro digamos, de mayores, de personas de la tercera edad. En cambio, en Italia y España sí que se cuentan tanto los que mueren en su casa como los que mueren en un centro de mayores, que son la mayoría. Entonces, eso distorsiona mucho las cifras que se están dando, ¿no? Ok, entiendo. Bueno, nos da un buen panorama, Juan Felipe, muchas gracias. Félix, nos gustaría escuchar tu opinión. ¿Fue algo que se pudo haber previsto? De repente los países asiáticos sí lo preveyeron, de repente porque estaban cerca a China y ya veían que algún momento podía ser, o simplemente es algo que agarró a todos y simplemente había diferentes planes de contingencia en los diferentes países. ¿Y cómo es que, desde tu perspectiva, ves que los proyectos se han visto impactados y se han podido, no sé yo, adecuar vía teletrabajo, o se ha mitigado en algo, o cómo ves la situación? Sí. Bueno, obviamente para los proyectos de construcción, sí, todo lo que tiene que ver con infraestructura, movimiento de tierra, etcétera, toda esa parte, por más que el teletrabajo no va a hacer que tú construyas los proyectos, entonces eso se ha tenido que detener al seco, digamos. Quizá las personas que trabajan en la parte de planificación pueden seguir laborando y quizá lo que he escuchado es gente que está aprovechando esta oportunidad para optimizar sus planes de trabajo, tienes un tiempo para reflexionar, ¿no? Pero, digamos, pensar, creo que ninguno de nosotros, digamos, si preguntaras en noviembre del año pasado, antes de que se escuchara que podría haber un virus, etcétera, creo que nadie lo pensaba. Cuando se empezó a saber que este virus estaba empezando digamos, a afectar a las ciudades de la China, el problema es que nuestro cerebro piensa de manera lineal y estos virus crecen de manera exponencial, ¿no? Como hablaba el señor Peter Diamandis ¿no? del Singularity University. Pero no estábamos acostumbrados a ver estos crecimientos que la gente ve los números. Si uno ve los periódicos de acá, por ejemplo, aparece, ¿no?, que de ayer a hoy se incrementaron los casos en 10.000 o 3.000 o lo que sea, dependiendo del país y la situación. Pero más que ver cuántos casos más hemos tenido por día, es cuántas veces se ha multiplicado con respecto al día anterior y en cuántos días se va a duplicar el número de casos. Entonces, eso ha hecho que tengamos una especie digamos, de ceguera, por no haber entendido que esto iba a crecer de esa manera descontrolada, y el impacto, digamos, de la globalización nos ha dado, digamos, a todos, ¿no? Ahora, si se supiera que, digamos, si retrocediéramos el reloj a octubre del año pasado, cuando no había nada, si supiéramos qué podríamos haber hecho, no sé, en la construcción, de repente ya hay contrato de fuerza mayor, pero no sé, para futuro, digamos, qué podríamos cambiar.
no estoy muy seguro de que tengamos la solución en este momento. A pesar de que supiéramos que pueden volver a existir, va a ser un tema de manejo contractual quizá, pero no mucho más. Quizá vamos a tener que adaptarnos y los costos van a incrementarse. Efectivamente, como mencionaba Juan Felipe, todo el tema de la cadena de pagos acá prácticamente se ha detenido y tenemos que ayudar a que esta cadena no se pare para que el país por lo menos pueda seguir funcionando. Y a diferencia de España, acá tenemos el problema mayor, que es la cantidad de trabajadores informales. Entonces, eso tiene un impacto mucho mayor todavía. Hay construcción informal también en el país. Entonces, efectivamente es un cine negro tamaño familiar, ¿no? Claro, claro. La pregunta, de repente, de reflexión final sería cómo hacer que el país, en las palabras de Nassim Taleb, se vuelva más resiliente y qué tenemos que hacer para prepararnos a futuras crisis, ¿no? Cómo hacer que el país pueda resistir estos temas que parece que van a venir con mayor frecuencia a futuro. No tengo la respuesta, para ser sincero, ¿no? Ya, ok. Y bueno, Luis, ¿qué nos puedes comentar respecto a lo que hemos estado planteando con Félix y Juan Felipe? Bueno, yo tengo una primera reflexión respecto al tema de la globalización, ¿no? Para bien y para mal, el tema de la globalización nos ha permitido, de alguna manera, reaccionar ante algo que, como dice Félix, concuerdo con él cuando él dice, oye, pensábamos linealmente, pero el problema era exponencial. ¿Okay? Aún así, creo que las medidas han sido, lo que va hasta ahora, bastante pertinente. Es parte de la globalización que nos permite aprender rápidamente de experiencias que par y paso van pasando en otros países, ¿no? Pero bueno, la otra cara de la globalización es que este virus se ha hecho global muy rápidamente. Creo que en lo que respecta a la construcción hay algunos riesgos y oportunidades. Uno de ellos lo mencionó Félix, que está relacionado con los costos consecuentes de lo que estaba sucediendo. O sea, avisó que muchos proyectos no han tenido la velocidad para reaccionar y de movilizar recursos oportunamente. Por lo tanto, ahí hay una cuenta que está corriendo y que seguramente va a ser materia de controversia entre las partes, ¿no? Si otro hubiera sido el escenario, o sea, cuando estamos ante eventos más lineales, más pausados, sabemos que las partes se sientan, se juntan y llegan a un acuerdo de que muchas veces lo mejor es desmovilizar y después removilizar, y ese costo es sustancialmente mucho más chico que lo que puede estar ocurriendo ahora. Entonces, yo que estoy en el mundo de las controversias, avisoro que va a haber mucha controversia con relación a este asunto, y me imagino que los estudios de abogados deben estar un poquito afinando con sus clientes estrategia de cómo manejar este tipo de situaciones. En la otra cara de la moneda veo que hay proyectos que han, esto es lo que ha venido pasando, por favor quisiera que usted me diga si coincide conmigo, pero hay muchos proyectos que han estado muy inmaduros desde el punto de vista de ingeniería y así se han lanzado al ruedo. De tal manera creo que esta es una buena época para que, como bien lo planteó Félix, se pueda planificar mejor, y dentro de eso está de repente planificar mejor los riesgos que ya tenían los proyectos antes de que estos hayan sido lanzados así un poquito verdes, ¿no? Como una fruta, muy verde, lo maduras a la fuerza y no sabe igual, ¿no? Entonces, mucho de esto ha habido por el segmento de la construcción donde yo me muevo, que es el tema de las controversias, tanto en procesos arbitrales como en procesos de trato directo, negociación. Muchas de las controversias se deben a este tipo de situaciones. Entonces, yo lo que creo es que, como comentaba hace poco con unos abogados, es que hay proyectos que están en otras fases donde pienso, lo existo, ¿no? O sea,
todavía tengo la oportunidad de hacer algunos ajustes para minimizar, digamos, los costos hacia adelante, y parte de esto está en el desarrollo de la ingeniería, en la maduración de los planes de intención, y veo que un poquito los proyectos que puedan estar en estas fases podrían estar desarrollando todavía actividades, ¿no? En el mundo real es un poco difícil, porque no hay forma de que las estructuras se monten y los tubos se suelden y los concretos se coloquen en su sitio si no hay gente en campo, y eso no está sucediendo. Eso está sucediendo hoy día, ¿no? Entonces, hay riesgos, pero hay oportunidades también. O sea, veo de los dos lados que cosas se van a venir hacia el futuro muy cercano, ¿no? Ok, perfecto, muy bien. Voy a ver acá una ronda de preguntas que nos han estado llegando. A ver un segundo, estoy verificando acá. Creo que Luis salió de línea. Ah, está Luis ahí. No, yo no voy a salir de línea, solamente voy a cargar estoy conectado a mi línea celular, que es más estable. Ya. Entonces voy a tener mi cargador. Ya, ok, no hay problema, no hay problema. Listo. Bueno, acá tengo unas preguntas del público. Ok, me están preguntando acá sobre España. ¿Cuál es el proyecto más grande que actualmente está llevando a cabo, de construcción, claro? Y este también se ha detenido desde el día lunes pasado, o tomó, digamos, una previsión anterior, se detuvo de mucho antes, o de repente aún sigue activo. No, exactamente cuál es el proyecto más grande en volumen y cantidad, no sé cuál es, ¿no? Exactamente, porque siempre hay varios proyectos en marcha, ¿no? de tamaño grande, a nivel de infraestructuras, de obras públicas, ferrocarriles, carreteras o grandes obras, ¿no? Siempre hay algo que se está haciendo, pero el Real Decreto afecta a todo, a todas las obras, es decir, no se puede trabajar en la construcción durante estos 15 días, al menos. O sea cual sea el tamaño, sea cual sea el proyecto. ¿Qué se puede hacer? Se pueden hacer los hospitales de campaña, eso sí. Claro, esos son los proyectos más grandes que se están haciendo en un tiempo récord. Y en lugar de usar la estrategia china de hacer nuevos hospitales, al menos en mi país, como disponemos de muy buenas infraestructuras en casi todas las ciudades, lo que se están aprovechando son edificios que ya están construidos para habilitarlos en este tipo de hospitales. ¿Esos edificios son privados o estatales? Por ejemplo, Madrid se ha optado por el edificio, bueno, por varios edificios, pero uno de ellos, el más emblemático, donde se hacen las convenciones de la feria de muestras y donde se hacen grandes convenciones de tipo feria de muestras de diferentes sectores. Entonces es un espacio muy grande. Correcto. Y ahí caben muchísimas camas. Sí. Ok. Luego tengo otra consulta general, cualquiera la puede abordar. Este era un riesgo 100% desconocido, incierto, como dicen algunos, o de repente de alguna otra forma se tenía una pista al respecto. Bueno, yo, como seguramente todos los del panel y los que están participando, siguiendo a la discusión del panel, veo que sí se podía visorar que situaciones de este tipo podían ocurrir, sobre todo lo que está más cercano a las especialidades vinculadas. Han hablado, claro, post ya, digamos, diseminación de la pandemia,
pero post ello han hablado de las señales que nos estaba dando, digamos, entre comillas, el planeta y el accionar de nosotros como seres humanos, viendo de que esto se podía venir, ¿no? Sin embargo, veo que inclusive para llamar a este dicho que dice tras advertencia no hay engaño, incluso en muchos países en donde esto ya se podía ver porque hay países. Ya, correcto. Acá tengo otras preguntas. Perdón, estás en línea. ¿Perdón? Pensé que estabas conversando, dejé escucharte, concluiste tu contribución. No, yo entonces pienso que me están escuchando muy mal. ¿Qué tal me están escuchando? Ya, sí, no, sí, se escucha bien, sino que hubo un pequeño corte y pensé que no habías concluido, pero quedó claro, quedó claro. A ver, acá tengo una pregunta, hasta sugerencia, diría yo, bien interesante que nos hacen por redes sociales, que es lo siguiente, dice así, lo leo la letra, es de Óscar Alcántara. Dice, todos los proyectos en fase de preconstrucción deben seguir. Es importante la facilidad de que el Estado, la facilidad que el Estado brinde para el otorgamiento de licencias y demás, ¿no? Entonces, pareciera pues de que esto también podría ser una oportunidad, ¿verdad, Félix? Una oportunidad que repentina. Eso también podría ser parte de la gestión de riesgos, Félix. Sí, o sea, obviamente eso es lo que yo mencionaba, todos los proyectos que están en etapa de digamos, planificación inicial, fases de ingeniería, factibilidad, etcétera, se pueden ir avanzando. Y obviamente el tema de los permisos, que podía haber estado en ruta crítica, esto da un respiro. Pero lo que sí, yo no creo que se deba saltear los pasos, digamos, decir que ahora el estudio no lo vamos a hacer porque estamos en una emergencia, bueno, para hospitales quizá, ¿no? Pero para la otra infraestructura vamos a tener que seguir siendo formales como siempre, ¿no? O sea, pero efectivamente hay todo lo que trabajamos en temas de gabinete, digamos, seguimos trabajando tal cual como siempre. El tema está en todo lo que son servicios, hoteles, restaurantes, hasta temas de capacitación. Veo universidades que están paradas, que súbitamente, colegios que están, los que pueden ir a plataformas virtuales, pero el resto de la economía de servicios, todo el tema de música, conciertos, teatros, etcétera, está detenido. Entonces, sí. Muy bien, muy bien. Justo, y tengo aquí una pregunta interesante, y que va en colación también con lo que ha mencionado Juan Felipe. Me dicen, a ver, ¿es posible que el futuro de la construcción sea la mejor en la infraestructura médica ahí en los países o zonas donde no existe, dada la creciente necesidad una vez que pasa esta ola y de repente viene otra ola más? ¿Qué opina cualquiera de ustedes? Juan Felipe, Luis, Félix. Sí, por ejemplo, bueno, esto va a depender de los gobiernos de cada país. Al final es una decisión política. La expectativa, yo creo, de la mayoría, no de todos, pero sí de una amplia mayoría, es que se invierta más en prevenir este tipo de crisis, ¿no? Entonces, eso es una expectativa. Ahora lo que falta por ver es si la política le asigna un presupuesto a eso, ¿no? Esa es mi opinión. Creo que Juan Felipe ha mencionado un tema bien importante, ¿no? Una infraestructura de prevención. Entonces, realmente son digamos, dos tipos de proyectos. Un proyecto de contingente, reactivo, porque ya nos explotó a todos en la cara, digamos, esto, que viene a ser la infraestructura médica, pero también, pues, proyectos de salud, que no solamente atañen infraestructura, sino que compra equipamiento, ¿verdad?, que apunta a la prevención.
¿verdad? A ver, tengo otra pregunta adicional. Sí, adelante. Un pequeño comentario. O sea, en este caso, bueno, es obvio porque ya ocurrió, pero Así es. podría también haber ocurrido un tema, no sé, imagínate que una gran sequía causada por otros temas, así como este virus ha aparecido, ha mutado, y ya se ha generado esto de manera de repente natural, por mutaciones, también podría haber habido de repente por causas naturales sequías, y en lugar de estar invirtiendo en temas de salud, de repente deberíamos haber estado diciendo, oye, ¿cómo no invertimos en infraestructura para el sector de agricultura? Entonces, no sé, después de la guerra todos somos generales. Bueno, eso también es cierto. Aunque algo que quería contar en línea con lo que acaba de decir Félix es que la brecha de infraestructura en nuestro país está como que bien estudiada, ¿no? Solamente que hoy ponemos el ojo en lo que más nos duele, ¿correcto? Y salen las brechas que son más evidentes, como por ejemplo que haya lugares de provincia que no tienen un lugar donde cremar a los muertos. O sea, la teoría dice que el que muere por coronavirus tiene que ser cremado, pero levantan la mano y dicen, oye, ¿pero qué hacemos? Aquí no hay crematorio. ¿Cómo haríamos? ¿Se dan cuenta? Entonces van saliendo esas situaciones. Queremos que la gente guarde su distancia social, pero en muchas partes del país los mercados siguen siendo las calles, que son invadidas literalmente por microespacios, y entonces todo el mundo está rozándose, está sobándose, literalmente hablando, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hace esta situación es simplemente gritarnos en la cara los espacios de infraestructura cuyas brechas han sido identificadas están, digamos, en el catálogo y esperando a que sean atendidas, ¿no? Claro, de repente una actualización en la lista de, bueno, ya no sería de riesgos, sino de situaciones que se han dado, pero igual siempre se vincula con los riesgos, ¿verdad? El cual no necesariamente va a llegar al top, pero sí al menos cambia de prioridad. Juan Felipe, tengo alguna pregunta directamente hacia ti, que es el tema de Lean, me dice, ¿no? Dice así, corre por redes sociales algunas estrategias Lean, inclusive para comprar cosas, ¿no? Estrategias tipo Andon, por ejemplo, de señalética y demás, y además del tema de manejo de multitudes, Lean, por así decirlo, también sería una oportunidad para una construcción ágil, ¿verdad? Un enfoque Lean para la infraestructura que se nos viene. Claro, una infraestructura porque ya nos estalló en la cara y hay que hacerla, ¿verdad? Ya no hay mucho que definir si la hago o no, hay que hacerlo, ¿no? ¿Ves esto como una oportunidad? ¿Qué tanto puedes pegar Lean o hay un techo natural que aún a pesar de la necesidad va a haber, digamos, dificultades? ¿Cómo se ve el caso en España? ¿Sería promisorio eso? ¿Sería factible eso? Exacto, mira, sí, por ir al grano de la pregunta, una cosa que estos días ya estoy diciendo en las múltiples charlas y webinars que estoy impartiendo estos días, también online, es que, ¿cómo va a reaccionar la gente y el mundo después de esto? Se sabe que van a haber cambios, que va a ser otro mundo, pero no tenemos la certeza o hay la incertidumbre de por dónde va a ir un poco la cosa, ¿no? Porque cada uno se está haciendo sus expectativas, ¿no? De por dónde va a cambiar, ¿no? Pero yo lo que sí que tengo claro es que sea cual sea el nuevo mundo en el que vamos a estar, a la fuerza necesariamente la transición al Lean va a ser forzosa, ¿no? Si has adoptado el Lean como filosofía de empresa, y no solamente a nivel de herramientas, sino a nivel de forma de pensar, porque si solo lo has adoptado a nivel de herramientas, pues mira, oye, nada. Pero si lo has adoptado como forma de pensar también, estás más acostumbrado a cuestionar constantemente el statu quo, a resolver problemas, incluso a generar tus propias crisis internas cuando todo te va demasiado bien, ¿no? Como dicen que alguna vez ha llegado a hacer Toyota, ¿no? Me va demasiado bien, no puede ser. Provoquemos alguna crisis interna para superarnos a nosotros mismos. Entonces, en ese entorno Lean, estás preparando a toda tu gente y a toda tu compañía para ser más flexible, para reaccionar más rápido frente a los cambios, tener organizaciones o estructuras organizativas más ágiles, más flexibles, de mayor valor
añadido, y eso obviamente te da un punto de ventaja respecto a una empresa que no tiene el pensamiento lean. Ahora bien, no te va a librar de la crisis, pero sí que esa flexibilidad y agilidad que te va a hacer moverte más rápido. Claro, definitivamente aquí el que se adapta es el que gana, digamos, de esta forma, ¿no? Es interesante lo que tú hablas con, si no hay una crisis, pues crear una crisis interna, ¿no? Yo leí hace ya algunos años a Kotter, que es pues, el gurú en lo que es gestión de cambios, John Kotter, y mencionaba, ¿no?, que hay que crear ese sentido de urgencia, ¿no? Y mencionaba casos de empresas que les iba bien en la bolsa, habían roto varios récords en los últimos años, pero el CEO tenía pues la sana costumbre, ¿verdad?, de, como se dice, aterrizarlos, ¿no? Y decirles cuál es el nuevo cambio, cuál es la nueva meta que tenemos que afrontar. ¿Ok? Tengo acá una pregunta adicional. Vamos por acá, en un segundo. Dice así, bueno, quisiera en todo caso, por el lado de Juan Felipe y de repente Lucho, también tu respuesta en el lado local, acá en Perú, es la pregunta de Leonel Fernández. Dice, ¿cuánto tiempo estiman para regresar a una normalidad, entre comillas, en la industria de la construcción? ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo tú verías esto? Bueno, es una pregunta, yo diría que bastante compleja, porque inclusive nosotros estamos aprendiendo en el hacer, estamos mirando lo que están haciendo países que están, digamos, y que no son muchos ahora, que están un poco más adelantados en este manejo de la crisis, ¿correcto? Y vemos que el proceso, inclusive para actividades bastante más cotidianas, es lento. Lo que sí podemos ir haciendo son escenarios, porque ya vemos que inclusive en situaciones, primero que ya sabemos que esto no acaba con este tramo de cuarentena, sino que vamos a ir retomando poco a poco las actividades que antes hacíamos normalmente. Inclusive, por ejemplo, en el caso de los colegios, ya se prevé que no todos los alumnos van a ir simultáneamente, inclusive habiéndose tomado un mes de comodín, de colchón, de buffer, haciendo educación virtual, ¿ok? Entonces, yo lo que creo es que lo que se tiene que replantearse son escenarios en donde planteemos escenarios desde los más optimistas hasta los más pesimistas y los más probables, en donde durante el saldo del año, creo yo, durante el saldo del año, hay que pensar en que los proyectos van a ir retomando. Entonces, creo que difícilmente vamos a poder decir, oye, ya en mayo, entonces este proyecto que tenía 1.000 trabajadores va a retomarse tal cual. Entonces, allí es donde pienso que hay que comenzar a construir escenarios y decir que se tiene que hacer un plan de trabajo en los proyectos. Hablo de la ejecución de obras, ¿no? Porque claro, ya hemos visto que en la parte de planeamiento se puede trabajar un poco más. Y sincerar, digamos, en diferentes escenarios y ver que eso sea crecimientos muy, muy juiciosos y escalonados de cara hacia fin de año. Pienso que hacia verano del año 2021, si es que vamos en forma pausada, razonable y par y paso con las políticas que vaya lanzando el gobierno, podríamos tener escenarios que sean mucho más realistas de lo que podríamos estar ahora de repente pensando de que en julio ya se arregló y que todo va a volver a como era antes, ¿no? Correcto. No creo que sea así, ese es mi parecer. Interesante. Juan Felipe, ¿hay algún estimado a personas que se atreven a lanzar algún estimado allá en España al respecto? Sí, yo quería añadir a lo que decía Lucho respecto a esta expectativa del tiempo de recuperación, de lo que puede pasar. En la industria que yo conozco, que en la construcción,
A ver, es difícil, como decía Luis, es difícil ser adivinos ahora, ¿no? Pero yo creo que los proyectos que ya estaban empezados y ya tienen una financiación aprobada, estos tratarán de terminar como sea y creo que incluso lo más rápidamente posible, ¿no? Y a lo mejor hay proyectos que sí que estaban empezados y les quedaban o 4 meses, 8, 14, 16, y va a haber ahí una inercia en la construcción, que esos proyectos que ya tenían una financiación aprobada terminen, ¿no? Porque si no, un proyecto a mitad camino, a mitad hacer, no tiene un valor en el mercado. Entonces, yo ahí abogo porque los van a terminar. Ahora bien, el que estaba planteando tipos de proyectos nuevos de vivienda, de oficinas, de centros comerciales, no sé, yo por ejemplo, si fuera inversor, primero estudiaría si las costumbres de la gente han cambiado después de este encierro, ¿no? Si quizás uno estaba planteando una promoción de viviendas y sabemos que hay crisis de este tipo va a haber una cada X tiempo, no a lo mejor tan larga como esta, pero sí a lo mejor de estar unos días, a lo mejor el que vaya a hacer viviendas para personas se plantea que como mínimo ha de tener una terraza y algo verde, ¿no? Para poder salir en tu casa. Sí. Es correcto. Entonces uno de repente tiene que cambiar los planos del proyecto, porque a lo mejor a la gente le pega más por vivir en el campo o por vivir en casa particular o en vez de una vivienda, o si es vivienda que tenga una terraza amplia. Entonces se van a tener que considerar esos proyectos, digo yo, ¿no? Sí, algo así, tener un estilo un poco prepper, ¿no? Los preparacionistas, como existen en Estados Unidos, ¿no? Que son comunidades que viven siempre pensando en el apocalipsis, ¿no? Y tienen subterráneos y hasta a veces tanques que he visto, hay unos tanques especiales donde se protegen, entre comillas. Interesante. No, bien, muy interesante lo que plantea. Sí, de hecho, creo que podemos avisorar que va a haber un cambio en el mercado. Sí. Y en los usos y costumbres en términos generales, creo yo, empresarialmente hablando, hay muchos mitos que se están rompiendo. He escuchado hablar mucho y acredito mucho los cambios que van a haber a nivel de capital humano. Aquí en el Perú todavía somos muy, no voy a decir paternalistas, sino muy controlistas. Queremos ver que el empleado está ahí, el empleado bueno es el que llega más temprano y se va más tarde, ¿no? Y hoy día ese cordón umbilical ha sido cortado a la fuerza. Y creo que podemos distinguir que sí es posible ir a estos esquemas de trabajo remoto en forma bastante más agresiva. Conozco personas que están trabajando aquí, que están calculando los estados financieros de compañías en otra parte del mundo, con base, digamos, en Estados Unidos, y trabajan desde su casa, porque en algún momento fueron empleados de las compañías y luego se hizo un outsourcing a través de estas personas, o simplemente siempre trabajando en la compañía y tienen que viajar a Nueva York una vez al mes, nada más, ¿no? No necesitan más contacto físico. Pero yo creo que estos paradigmas van a cambiar, también nos sirve para distinguir un poquito y ver dónde está el mercado de trabajo del conocimiento del mercado de trabajo real. Entonces pienso que los segmentos de trabajo del conocimiento son los que hoy día se están moviendo más, han sentido menos la pegada, de alguna manera. Vienen teniendo sus reuniones desde que empezó la crisis, igualito nomás, todas las semanas, y las clases virtuales igualito nomás, nada más que ya no tienes que gastar una hora para llegar a la universidad o media para llegar a la universidad, sino desde tu base, ¿correcto? Y estás desarrollando trabajo de gabinete de conocimiento. Entonces, ojo con eso, que creo que las empresas deberían identificar ahora claramente cuáles son sus, entre comillas, ¿no? Los trabajadores, los trabajos que están enfocados muy al de conocimiento y que pueden trabajar a distancia, e irse preparando ya para este tipo de circunstancias, porque es lo que nos toca vivir, ¿no? Mucha gente no había hecho un solo pedido a Plaza Vea, por ejemplo, o a Totus por internet, en línea. Claro. Y hoy día se han vuelto adictos a comprar en línea. Sí. Tienen programado inclusive porque no te atienden inmediato, te atienden una semana después y 10 días después.
te das cuenta, hay todo un cambio fuerte en este sentido, ¿no? Desde lo más doméstico hasta lo más corporativo que te puedas imaginar. Sí, yo creo que las cosas que se pueden aprovechar es ese salto cuantitativo en los gustos y preferencias de las personas por lo virtual, ¿no? Y yo he visto también instituciones, universidades que les ha chocado esta ola de la demanda virtual, ¿no? No voy a mencionar nombres de universidades, pero yo he tenido, y seguro que como muchos, me he estado inscribiendo a algunos webinars de universidades y todas siempre tienen estilos diferentes de conectarse, ¿no? Pero siempre he visto que hay problemas en lo que es el flujo de la comunicación, como por robotizar todo demasiado, automatizar todo, veo quejas de los usuarios que no pueden ingresar, ¿no? Claro, uno modestamente desde el lugar que nos toca, digamos, afrontar esta situación, al menos por parte de Quality Consulting, venimos trabajando virtualmente ya hace más de 5 años, ¿no? Actualmente estamos en realidad para nuestros oyentes a través de tres plataformas de manera simultánea, ¿no? Justamente para evitar congestiones, si alguien no puede entrar en una, le damos la otra, ¿no? Pero sí, para mi sorpresa, he visto que otras instituciones sí les está costando esto. Entonces, yo creo que los gustos y preferencias, demandas, llámese la virtualización, llámese la parte de construcción, la arquitectura, ¿verdad? Como mencionaba Juan Felipe, va a ser muy, muy, muy importante, ¿no? Tengo una pregunta para Félix al respecto. En general es, los proyectos, es cierto que desde algunos años ya se hablaba de equipos virtuales en el PMI y realmente esta situación está mostrando de que se manejaba en un ámbito académico y como que no se va a la práctica, o efectivamente los proyectos están aplicando aquello que aparentemente habían aprendido años atrás. ¿Cómo lo puedes tú percibir, Félix? Sí, bueno, algunas organizaciones, quizá las que estaban más pegadas, todas las con industrias, digamos, de conocimiento, como mencionó Lucho y Juan Felipe, o sea, empresas de software, consultoras, ¿no? Ahora estaba capacitando una empresa consultora y para ellos no ha habido ningún salto ni nada, simplemente ya utilizaban esto en el día a día. Pero para otro grupo de organizaciones sí ha sido realmente como un aprendizaje a la fuerza. Yo creo que va a ser bueno. Vamos a poder disfrutar más del tiempo personal, menos tiempo en ciudades como Lima, donde hay mucho tráfico. Así como vamos a tener que rediseñar nuestras casas para que tengan las terrazas más grandes, como dice Juan Felipe, yo creo que tiene razón, espacio para el teletrabajo, y las oficinas van a tener que cambiar también, ¿no? Entonces, pensaba en el tema de construcción, antes de que me olvide, estas tecnologías de robótica y esto de repente ahora es el momento en el cual van a empezar a funcionar, porque si tuviésemos más robots, a los robots no les importa la cuarentena y seguirían funcionando. Pues de repente ahí les van a dar, va a ser como el momento, ¿no? Que no sé si gracias o debido a esta crisis, la industria de la robótica tuvo su auge, ¿no? Y ojalá nomás que los robots no nos ganen a los humanos, pero yo creo que ahí es uno de los impactos fuertes, va a ser todo el tema de inteligencia artificial y robótica en la construcción. Esta pandemia quizá es el punto de quiebro en el cual se le dio este impulso a este cambio en la industria de la construcción. Sí, yo creo que la virtualización va a ser clave. Yo les cuento un caso. Actualmente yo estoy dando un servicio a una empresa, bueno, por razones de confidencialidad no puedo mencionar el nombre, pero lo interesante está de que, bueno, yo desde hace ya varios años trabajo de manera virtual. Yo ya sé, más que Excel, yo uso pues Google Sheets, por ejemplo, ¿no? Y recuerdo bien que antes de esta cuarentena, yo como siempre, todos mis archivos virtuales, ¿verdad? Sin embargo, por el otro lado, tenía alguna resistencia, no intencionada, en todo caso inconsciente,
de siempre tratar de trabajar offline, ¿no? O sea, te mando el archivo por correo, no, reenvíalo por correo, ¿no? Y después le decía, bueno, no has actualizado el archivo de la nube. No, pero yo te lo mandé por correo. ¿Se entiende? Entonces, Claro. como que ahora, pues, en esta nueva etapa, no les queda otra más que mandar por la nube, ¿no? De por sí ya había una indicación al respecto, buenamente, pero es natural que las personas se adapten de manera lenta, pero ahora van a tener que acelerar bastante, por lo visto, ¿no? Por acá tengo unas últimas preguntas. A ver, voy a ver acá, bueno, he escrito varios. Voy a seleccionar algunas. A ver, hay algunas que hablan, bueno, de diversos temas. Voy a, en todo caso, a acercarlos a uno de los preguntas ejes que anteriormente habíamos discutido con los panelistas, hablando de manera internacional, ¿no? ¿Qué tuvo Japón y Corea y quizá Rusia que no tuvo el resto del mundo en cuanto a su respuesta al COVID-19, siendo que estaban al lado de China, ¿no? ¿Cuál fue la ventaja competitiva que ellos tienen o de repente vieron? No sé, quisiera en todo caso una opinión breve de cada uno de ustedes al respecto. ¿Qué opina, por ejemplo, Lucho al respecto? ¿Me escuchas, Luis? Luis, si te acercas al micro, porque se bajó el volumen. Ya, ahora sí. Okay. No, lo que pasa es que estaba con el micrófono apagado. Ok. Yo no descarto que haya una situación de enfoque, lo podemos ver por los extremos de las acciones que han tomado diferentes países, ¿no? Vamos al caso peruano, en el que creo que todos coincidiremos que hemos visto a un ejecutivo, digamos, comprándose el pleito de primera mano y seriamente, ¿no? Y sin embargo, en otros extremos, en otra parte del mundo hemos visto, y lo voy a decir en términos coloquiales, ¿no? Varios machos que le han salido al frente a ponerle el pecho al coronavirus, ¿no? Es decir, abrácese así, sóbese así, sí, sí. O porque simplemente no podemos parar la economía por culpa de los chinos, ¿no? Entonces, yo creo que no descarto que haya una cuestión de enfoque. Cómo tú posicionas el riesgo coronavirus, que estamos claros de que nadie lo conocía, y muchos han dudado de que su comportamiento tenga el patrón que hoy ya conocemos que tiene, y se han jugado, han apostado, digamos, a otras estrategias, que lo que vemos ahora es que finalmente todos más tarde, más temprano que tarde están siguiendo lo que las mejores prácticas, lo que las lecciones aprendidas de otros países están siguiendo, lamentando en algunos casos no haber accionado antes. Muy bien. ¿Qué opinas tú, Juan Felipe? Sí, mira, respecto a por qué, ¿no? Pues estas sociedades, la coreana y la japonesa, ¿no? Era la pregunta, han conseguido, pues de momento parece que superar esta crisis de una mejor manera. Mira, el libro, el ensayo Continuación al Cisne Negro de Nicolás Taleb, Antifrágil, él habla de aquellas organizaciones que pueden ser robustas a estos cisnes negros, ¿no? Es decir, quizás Corea o Japón son sociedades que han creado esta robustez capaz de resistir a estos eventos difíciles de predecir, ¿no? Entonces, por ahí se habla también, por otra parte, de disciplina. Esto es lo que se publica en los medios, ¿no? Esa disciplina, número de test, bueno, esa es la parte que publican en los medios, ¿no? La parte cultural, ¿vale?
Pero yo quiero hablar de algo un poco más profundo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué son más disciplinados? ¿Por qué han hecho más test? ¿Por qué? Es decir, eso no es la causa raíz. Y quizás es porque estos países que hemos mencionado, Corea y Japón, se han preparado. Son países antifrágiles, que es la palabra que bautiza este autor, ¿no? Y en nuestra sociedad más hispanohablante, ¿no? A ver, aquí en España tenemos cerca todavía la crisis inmobiliaria del año 2008, que nos coincidió con la financiera, y en aquel momento todo el mundo bueno, todo el mundo no, pero había personas que estaban diciendo, hay una burbuja inmobiliaria, hay que pincharla, hay que tomar acción, pero ¿quién era el que se atrevía a parar la fiesta, ¿no? A pinchar esa burbuja, ¿no? No se atrevía nadie, ningún político, ninguna asociación empresarial, nadie quería ser el que dijera, yo voy a parar la fiesta. Entonces ahora, claro, en nuestras sociedades occidentales, hispanohablantes también, ¿quién se atreve a decir, paren ya, mira Estados Unidos, lo que han tardado? ¿Quién se atreve a parar la fiesta, ¿no? En este momento? Sí, definitivamente yo también soy de lo que piensa que hay dos fortalezas que se dan en el mundo asiático, Corea, Japón y a su estilo Rusia, ¿no? Que es el control de multitudes, ¿no? Bueno, yo pienso que en Corea y Japón hay más un autocontrol, ¿verdad? Y en Rusia es más un tema un poco más coercitivo de repente, ¿no? Que creo que es un elemento importante para estas situaciones, ¿no? En Estados Unidos veo que Donald Trump habla de guidelines, algo así como sugerencias, alineamientos, pero que es muy diferente a directivas, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí la tienen bastante complicado. Tengo una última, en todo caso, una última pregunta. Omar, sí, adelante. lo que pasa es que cuando hay guerra tú no puedes hacer guidelines. Así es correcto. Ese es hay una falta cierto. de liderazgo que dices, oye, hay que ir para allá, porque hay un ataque de esa dirección, entonces hay guidelines. Guidelines de cómo afrontar el bombardeo. Eso es lo que está faltando, ¿no? Yo creo que los Estados Unidos, para empezar, el gran punto débil es el control poblacional. Nunca han tenido una guerra en su territorio y esta es una guerra de la naturaleza, por así decirlo, en su territorio. Y claro, juegan con el músculo industrial, ¿verdad? Pero falta esa parte de control social que no sé si Donald Trump se atreve a darlo porque seguro que le va a costar la candidatura, ciertamente. Hacer control social, hacer lo que tiene que hacer le costaría la candidatura, ¿no? Pero bueno, veamos cómo desemboca eso. Hay un tema importante aquí que inclusive ayer saltó en nuestro país, que creo que se hace bastante, pero lo voy a decir en temas generales, en todo caso, para no digamos tocar un tema que puede ser muy espinoso, es lo políticamente correcto versus la dirección técnica en las situaciones como esta, que tiene algo que ver con lo que tú mencionas, Félix, ¿no? Algo así, hay cosas que pueden ser políticamente incorrecto, nos puede suponer varios baneos en Facebook, algunos de nosotros ya me han baneado alguna vez, dicho sea de paso, pero ¿qué hacer ante esta situación? ¿Cómo reaccionar ante esta situación? ¿Qué decir? O sea, ¿qué es lo que tiene que pesar más? ¿Cuál es el punto de quiebre entre lo políticamente correcto y lo técnico, por más que duela? Quisiera que en todo caso que cada uno pudiera participar y con esto vamos cerrando nuestro panel. ¿Qué opinas tú, Juan Felipe? Sí, bueno, creo que venía un poco en la línea de lo último que decía, ¿no? Que quién se atreve a parar la fiesta, ¿no? Claro, la decisión técnica o política, al final no ha quedado más remedio que aceptar la técnica, ¿no? Aunque políticamente no fuera la correcta, y a Estados Unidos y Reino Unido, que han reaccionado más tarde, no les ha quedado más remedio que aceptar la técnica frente
frente a la políticamente correcta es decir, ellos no se atrevían inicialmente a tomar estas medidas de control, ¿no? Como decía el compañero. Entonces, sí, es una falta de liderazgo de nuestros líderes, creo yo. Pero también es el miedo a la crítica, ¿no? El miedo a decir, oye, es que me van a criticar, como tú decías, porque si Donald Trump adopta esta posición, pues le hubiera costado el gobierno. O no lo sabemos tampoco, ¿no? O decir me equivoqué. Claro, sí. Claro, así es. ¿Qué opinas tú, Lucho? Bueno, yo siempre he pensado que el animal político es diferente al animal técnico. Son especies Definitivamente. totalmente distintas. O sea, el modelo mental es diferente. Y entonces, lamentablemente, cuando solamente estás, cuando lamentablemente estás tomando decisiones evidentemente políticas, te pasa lo que acaba de mostrar Félix en su imagen, ¿no? Entonces, pienso que aquí el tema está claramente, digamos, ya identificado. No estamos pasando poca cosa. Es un tema muy, muy serio y que puede tener unas consecuencias devastadoras en los países que no tomen las medidas técnicas necesarias para poder controlar este asunto. Y creo que este reto de pensar técnica va a ser bastante más interesante y necesario cuando se vayan a tomar las medidas para ir retomando lo que nosotros consideramos que es lo que era lo normal antes de. Correcto. Félix, unas palabras finales. Sí, bueno, yo diría, de lo malo seguramente va a aflorar algo bueno. Se verán los líderes que afloren. Este tema de la comunicación, el estar encerrado en casa, tiene ese contacto con la familia, retomar contacto de repente con amigos que uno no tenía contacto hace un tiempo. Y como ha mencionado Luis, darle pues el espacio al técnico y ver que las cosas cuando 1 más 1 es 2, 1 más 1 es 2, no porque yo sea malo para mi imagen personal o lo que sea, 1 más 1 es 2. Entonces creo que eso es el mayor aprendizaje que se va a tener de esta crisis, ¿no? Y ojalá que, bueno, pues no volvamos a tener estas pandemias, pero eso uno nunca sabe, ¿no? Así es, así es. Bueno, tengo varias preguntas que en todo caso ya por el tiempo no las vamos a poder responder. En todo caso quisiera englobar lo que han dicho nuestros auditores con 2 temas, ¿no? Bueno, de hecho que los retos de la construcción van a tener que ser replanteados no solamente la manera de trabajar, sino el producto que se ha de proponer. Probablemente, y como decía Juan Felipe, diseños que contemplen estados de bastante estancia en los hogares, y eso va a replantear diseños en los productos inmobiliarios. Por otro lado, definitivamente, y de la mano con lo que ya también se habló, respondiendo también a Michael de Venezuela, esto hay que considerar, hay que actualizar los panoramas de riesgos, ¿verdad? En nuestra lista de riesgos generales. Y bueno, para cerrar, como tú decías, Félix, el famoso 2 más 2 es 4. Me recuerda la novela de George Orwell, ¿verdad? 1984, en el que hablaba de que este gran hermano, para adoctrinar a la sociedad, le hacían creer que 2 más 2 era igual a 5, ¿verdad? Y que eso era lo políticamente correcto, ¿verdad? Y era la forma como tenía que ser. Y si alguien no sabe decir lo contrario, pues se veía en serios problemas, ¿no? Yo lo suelo asemejar mucho a la fábula del rey que caminó desnudo, ¿no? No sé si en España también se escuchó esa fábula, Juan Felipe,
de ese rey que dice que tenía un traje hermoso, mágico, y que solamente la gente inteligente, y yo diría los tolerantes, entre comillas, pueden ver. Entonces todo el mundo veía que el rey estaba vestido y todo el mundo decía, qué hermoso traje, qué bello traje, ¿no es cierto? Hasta que un niño inocente le dijo, pero está desnudo el rey, su majestad, usted está desnudo. Y ahí se cayó todo el armazón, ¿verdad? Y eso no fue un irrespeto al rey, simplemente leía lo que había, ¿no? Y bueno, lo que hemos querido hacer desde Quality Consulting Solution es, con mucho respeto, como ustedes han podido ver, dar opiniones de diferentes puntos de vista, de este lado del planeta y al otro lado del Atlántico, o al otro lado del charco, como se le suele decir también al Atlántico, ¿verdad? Y yo creo que ha sido bastante enriquecedor. De hecho, que se vienen más paneles. Agradecemos pues a nuestros panelistas, Luis Ruiz, Juan Felipe, Félix Valdés. Muchas gracias, estimados seguidores. Muchas gracias a todos los panelistas.